Todos conocemos ese versículo que ahora recalcaba nuestro hermano Alexis, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? ¿Qué más dice? Que todo lo demás será añadido. Pero me iba a esa parte de buscar la justicia de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre nuestro Dios justo, ¿sí? En hebreo se habla de él como Jehová Shikenu. ¿Qué significa Jehová Shikenu? Jehová justicia nuestra, ¿sí? Padre Dios, presento mi vida, presento la vida de tus hijos, Señor. Nos disponemos para que hables a nuestras vidas. Señor, nuestra esperanza reposa en tu justicia, porque tú eres Dios justo, tú eres Dios misericordioso, Señor, y vamos a aprender de ese atributo tan hermoso, ese atributo tan maravilloso que tú tienes, que eres justo, Señor, en todos tus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Vaya al libro de Nahum. Nahum, profeta menor. Lo encuentra en el Antiguo Testamento. Si es profeta menor, ¿está dónde? En el Antiguo Testamento. Capítulo 1. ¿Cuántos ya llegaron? ¿Ninguno? ¿Están perdidos? Después de Miqueas, sigue Nahum. ¿Sí? El profeta Nahum. Dice la palabra del Señor, si no lo ha encontrado, entonces atienda aquí. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta los ríos, todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Jehová es ¿qué? Bueno. Nuestro Dios es bueno, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar sobre ese Dios de justicia que nosotros tenemos, un Dios justo en todos sus caminos. ¿Qué significa la justicia de Dios? Que Él ni está a favor del que más, o sea, de tener favoritos, Dios no. O sea, no está a favor de este lado más que del otro, no, Él es justo en todo, ¿sí? Y aquí vemos cómo Dios usa la boca de Nahum, este profeta, para declarar la ira vengadora de Dios, ¿sí? Usted dirá, uy, Dios es vengativo, ¿cómo así? ¿Sí? Pero ¿por qué habla de esa ira vengadora? Porque habla desde la justicia que vamos a experimentar nosotros, su pueblo, ¿sí? Porque vemos en este tiempo mucha injusticia a nivel mundial, ¿sí? Vemos cómo los inocentes son atacados por los más poderosos, por los más fuertes. Vemos cómo muchos crímenes han quedado como impunes. No ha habido justicia. La justicia terrenal a veces no está presente ante la causa del inocente, ¿sí? Hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles y tienen enemigos, y es allí cuando Dios está presente para estar en defensa de su pueblo. Amén. Pero ¿qué significa Nahum? Yo estuve investigando sobre Nahum, y el nombre de Nahum significa consuelo, ¿sí? ¿Usted sabía eso? El consuelo de Dios.
El consuelo de Dios significa Nahum, ¿sí? Y seguí estudiando sobre Nahum y me llevó a esa parte de la Biblia donde Jesús habitó en Capernaum, ¿sí? ¿Qué significa Capernaum? Significa villa de Nahum, ¿sí? Entonces, después de que Jesús salió de Nazaret, recuerde que en Nazaret él fue rechazado por su pueblo, por sus hermanos, por su familia, y llegó a ese lugar, a Capernaum. En Capernaum fue donde más Jesús hizo milagros. Allá fue donde hizo el milagro de la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Donde sanó a esa mujer que tenía ese flujo de sangre por 12 años. Y muchos milagros él operó en Capernaum, ¿sí? Entonces vemos que en tiempo antiguo, allí estaba también, ¿quién? Nahum. Siempre uno como que enlaza esas historias desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tiene un propósito Dios con todo, ¿cierto? Con todas las personas, con todos los lugares. Y Nahum, cuando estaba aquí declarando esa profecía, se refería a quién. En el versículo 1 hablaba sobre Nínive, ¿sí? ¿Se acuerda en qué otro libro se habla de Nínive? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde se habla de Nínive? En el libro de Jonás. 100 años antes de la profecía de Nahum fue que Jonás fue a ese lugar. ¿A qué? A también exhortar a ese pueblo que había caído en idolatría, en brujería, en maldades, en perversiones. Recuerden que en ese tiempo Jonás se hizo de lejos, si fuera de la ciudad, esperando la caída de Nínive. Pero el rey de esa nación, de ese lugar, ¿qué hizo? Se humilló, se arrepintió y le dijo y convocó a todo el pueblo para que también se humillaran y pidieran perdón. Por eso fue que Dios no destruyó a Nínive en ese tiempo, ¿sí? Porque en el tiempo de Jonás ellos se arrepintieron y Dios, como es compasivo, ¿sí?, los perdonó. Pero vino 100 años después, o sea que vino otra generación y volvieron a las mismas andanzas. Y ahí sí vino el profeta Nahum a declarar esa profecía sobre ese pueblo que iba a ser destruido en este tiempo si no hubo quien se arrepintiera, ¿sí?, quien volviera su mirada a Dios, y se cumplió esta profecía. Pero lo que más me admira de esta palabra es lo que dice el versículo 3. Dice: Jehová es tardo para la ira, ¿sí? ¿Y qué más? Y grande en poder. O sea, Él espera. Dios siempre es paciente. Él espera para que las personas tengan conciencia de sus errores, de sus fallas, ¿sí? Él les da ese tiempo. Él advierte muchas veces, aún a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que tener paciencia por situaciones personales que no hemos cambiado? ¿Sí? Y mire que es tan hermoso ese versículo, dice: es tardo para la ira, Él es lento para la ira. En Joel dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, ¿sí? Así como cuando usted le va a pegar a su hijo o le tocó castigarlo y después usted siente dolor porque sabe que a su hijo también le dolió ese castigo. Así es nuestro Padre Dios, ¿sí? Pero Él, a pesar de que es grande en misericordia, Él es justo. Y sigue diciendo allí en ese mismo versículo 3, no tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Todo mal acto, toda mala acción, toda situación, toda injusticia está delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y dice aquí que Él no va a tener por inocente al que es culpable. Si alguien está en cosas que no debe hacer, si alguien está siendo injusto, si está practicando maldad, por ejemplo, los que roban, y uno ve que se ríen después, y cuentan sus anécdotas, le dicen al otro: mira cómo cayó, mira qué tal cosa, y se ríen ellos, mientras han dejado a una pobre víctima por ahí desvalido o han asesinado a alguien inocente. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Será que es que Dios es ciego, sordo, mudo? No. Y las personas se preguntan:
¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Tal vez usted alguna vez se lo ha preguntado. ¿Por qué Dios, si es grande en poder, por qué Él permite que el malvado se salga con la suya? ¿Por qué Dios permite que maten a un muchacho por un celular? ¿Por qué Dios permite que abusen a un niño? Y a veces cuestionamos a Dios o le echamos la culpa a Dios por lo que nos pasa a nosotros también. ¿Por qué si yo siendo bueno me pasan todas estas cosas y una persona que no agrada a Dios, las cosas le salen bien? ¿Si usted alguna vez no se lo ha preguntado? ¿Sí? ¿Pero qué dice aquí? Que Él es lento para la ira, ¿sí? Lento para la ira. Él es paciente con todos. Y no es que Dios se haga a un lado, no es que Dios sea indiferente ante estas cosas, sino que Dios es perfecto en todos sus caminos. Sabemos que en el tiempo del fin va a venir un juicio sobre toda la tierra, ¿sí? Sobre toda la tierra, el juicio del trono blanco. Dice que van a estar de pie delante de Él, grandes y pequeños. Y van a ser abiertos los libros donde están escritas todas las obras de nosotros, ¿sí? Y no que nosotros seamos los más buenos, los que estamos aquí, no, sino que hemos sido justificados por medio de ¿qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso estamos aquí, por eso somos limpiados. Pero Dios no va a quedarse con los brazos cruzados ante tanta maldad, ante tanta injusticia, ¿sí? Que uno ve que los más indefensos, como son los niños, aún desde el vientre, un niño es indefenso, ¿cierto? Y vemos cuántos homicidios, cuántos asesinatos se practican ¿desde dónde? Desde el vientre de esas madres. ¿Y practicados por quién? Por las mismas madres que asesinan a sus hijos, ¿sí? Cuántos abusos de niños, cuántos abusos a la pareja, ¿sí? Lo que yo les decía en las calles, la violencia. Si no es que Dios nos haya olvidado, Dios nos haya abandonado, nos haya dejado en este planeta a la deriva. No, Dios está en el asunto y Dios en sus tiempos va a ejecutar su juicio divino. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿sí? Y yo quiero que leamos en el libro de los Salmos, capítulo 73, sin perdernos de Nahum, ¿sí? En los Salmos, el capítulo 73, esos pensamientos también los tuvo el salmista Asaf. Quiero que leamos este salmo para que entendamos el por qué Dios opera de esta manera, ¿sí? Y cómo Dios nos va a revelar su justicia y cómo debemos nosotros practicar la justicia de Dios también en todo, amén. Dice aquí el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Vuelve y repite que Dios es bueno, lo mismo que decía Nahum. En cuanto a mí, mire, él cuenta su historia, el salmista. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. ¿De quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo que yo les decía ahora, que el que más se consagra, el que más le sirve a Dios, a veces las cosas no siempre le salen bien, ¿sí? Hay situaciones difíciles y vemos que el que no busca a Dios eso mantiene de rumba en rumba, de fiesta en fiesta, cada 8 días, tiene para el trago, tiene para la rumba, tiene para todo, ¿sí? Eso le pasó ¿a quién? A este salmista, que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Mire lo que él dice en el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, o sea, planean sus cosas. Usted ve que la plata fácil, ¿quién la consigue? El delincuente, ¿sí?
el que no madruga a hacer su jornal, a estar ahí al sol o a la lluvia, trabajando, sudando, sino el fresco ese como que la plata fácil. Pero lo que por agua viene, ¿qué pasa? Por agua se va. Uno ve esas historias de esos narcotraficantes que han tenido lujos, haciendas, carros, han viajado, tienen todos los lujos. Pero eso les dura ¿cuánto? Yo creo que máximo, no creo que pase de 10 años que una persona disfrute de esas cosas, ¿sí? Porque el diablo paga muy bien al que le sirve, ¿no? Él después le pasa factura a los que empiezan a trabajar para él. Aquí está el salmista hablando de ellos. Dice que la soberbia les corona, que logran con creces los antojos del corazón, todo lo que planea les sale bien, ¿sí? Porque sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y él tiene su influencia en todo este mundo, ¿sí? Y por eso él les permite, mientras más les permite tener tesoros en la tierra, más los aleja del tesoro celestial. Y ese es el propósito que tiene Satanás con cada uno de nosotros, que usted se deslumbre por eso, que usted mire para allá y diga, no, pero es que a este le va mejor sin Dios. Y le quiere hacer perder el tesoro más grande, el tesoro más maravilloso que es la salvación, la cual no se compra ni con todo el dinero de este mundo. Usted así sea multimillonario, tenga toda la plata, todo el oro, todas las riquezas, usted con eso no puede, nunca va a poder pagar la entrada al reino de los cielos, ¿sí? El único precio que se pagó, ¿cuál fue? El de la sangre del Cordero. Eso es lo único que puede llevarnos allá, a la eternidad con Cristo. Amén. Entonces eso es lo que quiere el enemigo, que tú mires las injusticias de este mundo, tú mires que te estás esforzando por agradar a Dios, pero al que está en su mundo, en su deleite, en su farra, en su trago, en su vicio, no le falta la plata y a ti de pronto se te escasea. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú empieces a cuestionar. Dios, ¿por qué es injusto? Dios, ¿por qué bendice más a ellos y yo que tanto le he pedido, yo que tanto le he rogado? Pueden brotar esos sentimientos de envidia que también los sintió aquí el salmista. Sentía envidia de aquellos, ¿sí? Pero sigamos leyendo la historia de Asaf, a ver en qué termina este salmo. Sigue aquí hablando, describiéndolos. El versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca aún contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, aún se burlan de Dios. ¿Sí? No tienen en cuenta a Dios en sus caminos, no tienen ningún temor de Dios. ¿Sí? Usted no sé si ha visto que hay personas que la rezan para que no les entre ninguna bala, ningún disparo, ¿sí? Y aprovecho aquí, hago un paréntesis, porque he visto muchos jóvenes aquí en Pradera que tienen esas pulseras rezadas, esas chaquiras verde, negras, no sé, de varios colores, esas pulseras rezadas. ¿Eso para qué es? Para que no les entre los disparos, pero eso es pura brujería. ¿Sí? Por si usted de pronto ve a un muchacho con eso, usted ya, ay, este como que se dejó rezar o tiene eso rezado. Entonces, eso es lo que está aquí describiendo el salmista también. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El versículo 10, sigan conmigo la lectura. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Versículo 11 dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? Aquí habla muy claramente, ellos se burlan de Dios. Que porque se les escapan a la policía,
porque logran sus planes, ellos se burlan a escondidas, piensan que todo va a estar bien para ellos. Y sigue diciendo la Escritura: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Aquí entra el salmista como con ese lamento, esa queja. En vano he limpiado mi corazón, en vano me he esforzado por agradar a Dios. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él sentía esa envidia por el arrogante, por el impío. Y dijo, se cuestionó, en vano me he santificado, en vano me he guardado. Pero él también sentía en su corazón de que él no había nacido para ser como ellos, ¿sí? Porque él dice ahí, si dijera yo voy a hablar como ellos, voy a ser como ellos, de verdad que yo mismo me engañaría, porque en mi esencia yo no nací para ser así, ¿sí? Y dice aquí, él dice que entró al aposento de Dios y ahí fue cuando Dios le reveló el fin de esas personas, ¿sí? Pero ¿qué tuvo que hacer primero el salmista? Estar allí con Dios. Tal vez se había desconectado, había dejado de poner su mirada en Jesús y ya había empezado a disvariar y a mirar hacia lo terrenal, ¿sí? Y eso no quiere decir que usted no tenga derecho a soñar, no tenga derecho a desear lo terrenal, una buena casa, un buen empleo, un vehículo, una comodidad. Claro que sí, y ese también es el deseo de Dios. Pero usted no lo va a tener si en su corazón la prioridad es esa, ¿sí? Porque Dios es celoso, ¿sí? Él es celoso y Él quiere que lo amemos, es un celo santo. Él quiere que lo amemos a Él. Y para Dios esas cosas que son prioridad para nosotros, para Dios son como lo secundario, como añadiduras que vamos a llegar a tener cuando lo tengamos a Él. ¿En dónde? En primer lugar. Amén. Miremos aquí ese ejemplo de Asaf. Dice que él sentía envidia, pero cuando entró a la presencia de Dios fue que se dio cuenta de que Dios es ¿qué? Es justo. Dios es justo, sino que con ellos tiene paciencia también, tiene compasión, porque el propósito de Dios no es que se pierda la gente. Dios no quiere que el homicida se pierda una eternidad en el infierno. Dios no quiere que el ladrón se pierda una eternidad en el infierno, ¿sí? Y para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Nosotros también somos pecadores, ¿sí? Nosotros también tenemos fallas. Tal vez tú no has asesinado a alguien, tal vez tú no has robado nada, ¿sí? Tal vez tú no has violentado a alguien, pero el Señor es justo y dice aún que si tenemos una enemistad con alguien, que nos convertimos ¿en qué? En homicidas. Y eso nos hace entender de que todo pecado para Dios es igual. Tanto el que tiene su enemistad, su pleito, su contienda, ¿sí? Como el que de verdad empuña un arma y dispara contra esa persona. Para Dios es igual. Usted ya lo mató con sus palabras, ya lo mató con los deseos de su corazón, de que le vaya mal, ya lo mató con su mirada, ¿sí? Entonces, entendamos eso, de que debemos más bien nosotros también bajar la cabeza. Y mire que los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando estaban con Él, les pasó algo. Jesús iba a Jerusalén, ya a hacer la última cena, a ser entregado, pero en ese paso a Jerusalén dice que tenía que pasar por Samaria. Los discípulos se adelantaron para preparar un lugar para Jesús y en una aldea de Samaria no lo quisieron recibir.
a Jesús. Como los discípulos se creían superpoderosos, le dijeron a Jesús, ¿será que oramos para que caiga fuego del cielo y destruya toda esa ciudad? Tremendo, ¿no? Sin compasión ellos. Y aún porque los samaritanos los consideraban como enemigos. Y ahí nos damos cuenta de que también con nuestras oraciones podemos estar haciendo daño. Hay oraciones contrarias. Ellos le estaban diciendo a Jesús, oremos para que caiga fuego del cielo y destruya a toda esa gente. Es como el que ahora ve un noticiero y ve al ladrón, ahí, uy, ojalá le caiga la ley, ojalá le pase esto, uy, que como golpeó a esa persona, que también lo golpeen a él, ¿sí? O aún hay personas que declaran muerte, ojalá los linchen. Tremendo, ¿cierto? Pues uno siente compasión tanto de la víctima como también de ese delincuente que es un ser humano que debe pagar por su crimen, pero no a ese costo. ¿Usted no ve que cuando cogen a un ladrón lo quieren linchar? ¿Sí? Y hay unos que los linchan, los matan. Llegan otros, y también viene a mi mente esa escena de la mujer adúltera donde todos agarraron su piedra y la querían apedrear. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso se podría aplicar en este tiempo. El que viene a linchar a un ladrón, que se juzgue a sí mismo, a ver si tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Usted nunca vaya a participar de un comentario de esta índole, de decir, y ojalá desaparezcan todos esos ladrones, o esos pensamientos que los lleven a lo profundo de la mar, o que, bueno, deseos contrarios a la voluntad de Dios, ¿sí? Hay una anécdota donde un niño le pregunta a su padre y le dice, papá, ¿y si acabamos con todos los ladrones, cómo quedamos? Y ese papá mira al niño y le dice, pues quedamos los asesinos. Es lógico, ¿cierto? Y uno dice que se acabaran todos los ladrones, que acabáramos con todos los ladrones. ¿Quiénes quedamos? Los asesinos, ¿cierto? Porque nadie puede tomar la justicia por su propia cuenta. Tenemos a Jehová Shikenu, que es juez justo, amén. Dele un aplauso al Señor, a ese juez justo. Y gócese también porque va a llegar la justicia de Dios sobre la tierra. Si usted siente que están siendo injustos con usted en alguna situación, abogue, ¿sí? Por Dios, clame a Dios, que Dios es el que viene en su defensa. Si usted está haciendo las cosas bien, Dios lo defiende. En el Salmo 18, abramos un momento este salmo, vemos aquí cómo David también experimentó esa injusticia de parte de sus enemigos. Lo perseguían a él, lo querían matar y él no había hecho nada malo. Solamente cuidar a su pueblo, defender a su pueblo. Vemos aquí en el Salmo 18 cómo empieza la exclamación de David diciéndole a Dios, te amo Jehová, fortaleza mía. Estaba contento David porque Dios había salido en su defensa, ¿sí? Y él se alegró mucho porque vio que Dios no lo había olvidado, Dios no lo había dejado solo. Y veo aquí cómo David describe la manera en que Dios se manifestó a su vida. En el versículo 6, 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Cuando usted clama al Señor, cuando usted está haciendo las cosas bien, Dios sale ¿en qué? En su defensa, a bendecirlo, a protegerlo, ¿sí? A guardarle. Dice aquí que la tierra fue conmovida y tembló, ¿sí? El versículo 8 dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, o sea, se indignó Dios. Hubo una indignación de Dios porque se habían metido con su ungido, con su hijo. Y usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. Amén. Usted es la niña de los ojos de Dios. Dios no consiente nada contigo, así como con David no consentía la injusticia. Dice que él se indignó y descendió desde su cielo en su defensa, ¿sí? Y quiero resaltar el versículo, espera, lo busco un momentico, el versículo 20.
Vamos allí, el mismo Salmo 18, el versículo 20 dice, Jehová me ha premiado conforme a ¿qué? A mi justicia. O sea que David se veía íntegro delante de Dios. Y ojalá nosotros tengamos la autoridad de decir lo mismo. Sigue diciendo aquí el versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Sí? Entonces aquí estaba gozándose David, viendo que Dios no lo había abandonado, que Dios le había recompensado conforme a sus obras, conforme a su justicia, ¿sí? Conforme a su obediencia, y esa es nuestra paz, esa es nuestra esperanza como iglesia. Que así venga el enemigo como río, así venga a atacarnos a nosotros, así quiera venir a atacarnos con enfermedad, con escasez, con lo que se quiera inventar, no prevalecerá en el nombre de Jesús, amén. Porque con nosotros está ¿quién? El fuerte, el poderoso, el valiente, el Rey de Reyes, que sale en nuestra defensa, amén. Así como salió en defensa de David, así como le mostró a Asaf también su justicia. En este tiempo Dios te hará justicia. ¿Cuánto lo creen? Dios nos hará justicia, su pueblo nos hará justicia, ¿sí? Recordemos en Nahum cómo Dios declaraba que era un Dios vengativo, que no tenía por inocente al culpable, ¿sí? Dios hace justicia. Si algo está encubierto, si algo se ha quedado tapado aún, tantas personas que han desaparecido, tantos secuestros, ¿sí? Y me acuerdo la aflicción de mi hermana aquí presente. Ella clama por su hijo que hace años no sabe nada de él, ¿sí? Para que oremos, para que Dios haga justicia a nuestra hermana también, nuestra hermana Jacinta, que está clamando por su hijo, que hace más de 30 años no sabe nada de él. Declaro justicia sobre su vida también en el nombre de Jesús, ¿sí? Dios hará justicia a su pueblo. Todas esas cosas que creemos que no, Dios se olvidó, todos esos falsos positivos, esos campesinos que quedaron allí como pasados como guerrilleros, ¿sí? Nada de eso se va a quedar impune, amén. Tal vez la justicia terrenal no se presente para ellos, pero la justicia celestial, la justicia divina sí se hará presente, amén. Dios es justo. Y esta es palabra de consuelo para nosotros. Recuerde que el nombre de Nahum significa ¿qué? Consuelo. Dios te está dando consuelo en esta mañana a ti también, iglesia. Te da consuelo acerca de tus aflicciones, acerca de tu sufrimiento, acerca de tu dolor, de tu preocupación. Dios no se queda con nada. Dios no olvida de sus hijos, no se olvida de nosotros, no olvida tus ofrendas, no olvida tu dedicación, no olvida tu obediencia, ¿sí? Dios está presente en cada asunto que estés pasando, en cada injusticia que estés sufriendo, a causa del que te oprime, a causa de aquel que se cree más que tú, que se ensoberbece, que en su altanería aún se burla de tu fe. ¿Sí? Antes clamemos por ellos, no seamos como los discípulos que le oraban a Jesús, le decían a Jesús, oremos para que caiga fuego sobre ellos. Esa no debe ser nuestra oración. ¿Cómo debemos orar? Para que Dios tenga misericordia, amén, de ellos, así como la ha tenido de nosotros. Y ese consuelo Dios nos lo da también en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 5 vemos el consuelo que Dios trae a su pueblo, a su iglesia. Usted debe apropiarse de esas promesas, debe hacerlas suyas, debe declararlas cada día en su vida. Cuando Dios declaraba esta palabra
en este sermón, en el capítulo 5 de Mateo, dice que Jesús subió al monte y empezó a enseñar y declaraba: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu es aquel que baja la cabeza, aquel que se humilla, aquel que se manifiesta como un necesitado de Dios, ¿sí? Aquel que se dispone para Dios, que siempre tiene un corazón enseñable para Dios, un corazón dispuesto para el Señor. Dice que de aquellos que son así, de ellos es el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Amén. Si usted tiene su esperanza puesta en lo que pueda poseer en esta tierra, déjeme decirle que está muy equivocado, está muy errado, ¿sí? Porque cielo y tierra pasará. Todo lo que usted ve con sus ojos, aún las maravillas, los mares, los ríos, las montañas, los lugares más hermosos del mundo, todo eso, ¿qué? Va a desaparecer, lo declara la palabra. ¿Sí? Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Se cumplirá desde Génesis hasta Apocalipsis, se cumplirá esa profecía. Amén. Entonces, si usted tiene su esperanza puesta en las cosas de esta tierra, pues ahí sí va a sufrir. Ahí sí se va a lamentar, que porque el otro tiene mejor cosas que usted, que porque el otro vive más bueno que usted, sabiendo que aquí estamos de paseo, aquí estamos por una pequeña temporada, lo eterno nos espera, ¿sí? Ponga su mirada en el cielo, consigne allá en el banco celestial, aquí no se apegue de nada, disfrute lo que Dios le permita tener en esta tierra, pero no se apegue a esas cosas. ¿Cuántos hermanos se quedan peleando por la herencia de los padres? Quedan de enemigos esos hermanos. ¿Por qué? Porque se quedan peleando por la herencia de los padres. Entonces, todo eso nos lleva ¿a qué? A la destrucción. Nosotros debemos mirar a la esperanza eterna. ¿Sí? Bienaventurados, dice el versículo 4. Tú eres bienaventurado si lloras. ¿Por qué? Porque recibirás consolación, el consuelo de Dios para la iglesia en el nombre de Jesús. Si has sentido aflicción, si estás triste, estás en depresión, levántate en el nombre de Jesús. No estés más triste, gózate, porque Dios está en el asunto, porque Dios tiene cuidado de ti, porque no hay tormenta que dure toda la vida. Amén. No hay situación que dure para toda la vida. Y si ha durado mucho tiempo, muchos años, Dios te está dando las fuerzas para soportarla. Amén. Y si estás bajo una disciplina del Señor por algún error, por alguna falta, gózate también porque Dios tiene la mirada puesta en ti. Amén. Porque si no te amara, ¿qué pasaría? No, pues siga haciendo lo que quiere, allá usted. Acá tengo otros hijos preferidos. Si Dios fuera así, pues, y no se interesara por nosotros, pero como se interesa por ti, por tu salvación, por eso es que Dios te exhorta, por eso es que Dios te llama la atención, por eso es que Dios te disciplina. Amén. Y si estás llorando, estás afligido por causa de la disciplina del Señor, gózate. Ya cambias el lamento en alegría porque sabes de que Dios te ama y por eso te debe reprender, por eso te debe formar. Amén. Dice que vas a recibir consuelo de Dios. ¿Y el consuelo de Dios está en qué? En la formación de tu vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Los mansos. Si uno ve que siempre la tierra se ha conquistado, ¿es por qué? Por los violentos. Pero aquí la palabra del Señor dice todo lo contrario, los mansos. Dios le permite amontonar a los impíos sus riquezas, y cuando las amontonan, esas riquezas pasan a ser de los hijos de Dios. Amén. Así es la promesa, así dice la palabra del Señor. El que es violento, el que es así, no va a disfrutar, pero el que espera en la voluntad de Dios va a ver su provisión. Amén. Dice también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados. La justicia de Dios vuelve a resaltarse en esta palabra. Jehová Shikenu, justicia nuestra, dice que vamos a ser saciados de su justicia. ¿Sí? Si vamos a la historia, vemos tantas injusticias que se han practicado desde tiempos antiguos. Aún los mismos discípulos de Jesús, cómo murieron ellos de una manera muy injusta. ¿Y por qué? Por predicar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces se nos han cerrado las puertas a nosotros por el hecho de ser cristianos? ¿Sí? Me di cuenta que hay personas que por ser cristianas y se dan cuenta en colegios a veces, no es que ellos no les queda tiempo para venir a las reuniones, entonces no le aceptemos al hijo en el colegio, un ejemplo, cosas así. Siempre un menosprecio por ser cristianos en el trabajo, pero Dios está con nosotros. Dice aquí que nosotros que tenemos hambre y sed de justicia vamos a ser saciados. Vamos a ver cómo Dios nos pone como primeros y no como últimos, ¿sí? Como cabeza y no como cola. No vamos a tener necesidad de estar tocando puertas, porque el que abre las puertas a favor de nosotros es ¿quién? El Señor. Amén. Y le hace callar la boca de los impíos cuando son injustos con nosotros. Dice aquí el versículo 7 que somos bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzaremos misericordia también. En nuestra oración, la misericordia, la compasión, el sembrar esa compasión con los demás va a traer a nosotros también misericordia, que lo que sembramos lo vamos a cosechar o nuestros hijos lo cosechan también. Amén. Somos bienaventurados los de limpio corazón, porque veremos a Dios. ¿Sí? Y esa es como nuestra recompensa más hermosa, iglesia. Nuestra recompensa más maravillosa, el ver cara a cara a Dios. Así que no es en vano tu esfuerzo, no es en vano tu fidelidad al Señor, no es en vano lo que haces para Dios. Porque dice que vas a ver cara a cara a Dios. ¿Quién va a tener ese privilegio? Aquí, nosotros, los que estamos presentes. Vamos a ver cara a cara a Dios. Qué mejor consuelo, qué mejor recompensa que esa. ¿Sí? Dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscamos la paz, antes que la ira, antes que el odio, antes que el pleito. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Ante todo la justicia. Así estén en contra tuya, ante todo tú siempre leal, tú siempre justo, tú siempre haciendo lo correcto, porque Dios te va a recompensar. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los persigan, digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Amén. Habla de un gozo, ¿sí? De una alegría, de una paz, de una felicidad, de que todo lo que estamos padeciendo aquí terrenalmente no lo vamos a sufrir. ¿A dónde? Allá en el reino de los cielos. Allá va a ser enjugada toda lágrima, allá va a ser quitado todo dolor, allá va a ser quitada toda enfermedad en el nombre de Jesús. No sufriremos hambre, ni frío, ni soledad. Usted eso lo tiene que llenar de esperanza. Amén. Allá no vamos a tener que presenciar la violencia. Si allá no vamos a sentir temor de que vengan a hacernos daño, porque Dios está preparando algo especial para su pueblo en el reino de los cielos. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros aquí en la tierra para permanecer, amén, para perseverar, para ser obedientes, ¿sí? Usted no venga a la iglesia para recibir un favor de Dios. Dios le puede hacer el favorcito, claro que sí, Él es todopoderoso, pero que usted nunca venga a la iglesia para ver qué puede recibir de Dios. No, usted tiene que venir a la iglesia por gratitud, ¿sí? Porque lo que usted de verdad necesita ya lo hizo Jesús en la cruz. En las iglesias ahora se predica es de prosperidad. En las iglesias se predica de que Dios te va a dar
cosas materiales, ¿sí? La iglesia se predica de que, o sea, cosas así, de que Dios te va a responder a tu necesidad personal. Y se ha omitido este mensaje, que es el más importante, ¿sí? Aún es triste cuando uno invita a una persona a la iglesia y le dice a uno, ¿y qué van a dar? La otra vez estábamos evangelizando por allá arriba y me le acerqué a una persona y me dijo, ay, sí, en la iglesia de por allá me dieron un mercado. Con esas me salió. Y en este tiempo toda la gente está ahí como alerta que las inviten a lugares porque piensan que les van a dar algo porque están en lo de la política, entonces acá me van a dar esto, acá me van a dar lo otro, siempre con un interés. Pero usted no viene a este lugar con ese interés, ¿cierto que no? Usted viene con el deseo de agradar a Dios, ¿sí? Y usted tiene su mirada puesta en el cielo. ¿Su meta cuál es? El cielo. Esa es su meta. Si usted llega a ver injusticias en la tierra, llega a ver, pero ¿por qué este malo se ríe, le va bien y por qué? No lo juzgue, clame por él, pídale a Dios que tenga misericordia de él, porque no sabemos el fin de esa persona. Si no se arrepiente, ¿cuál va a ser el fin? La muerte eterna, la condenación eterna, ¿sí? Dele gracias a Dios que él abrió sus ojos para evitar ser como ellos. Amén. Entonces nunca vaya a sentir envidia que porque otro prospera, que porque a otro le salen las cosas bien y a usted las cosas se le dificulta. Eso pasa es porque estamos en este mundo bajo la influencia del maligno. Nos cuesta las cosas, claro, vamos contra la corriente de este mundo, claro, las cosas no van a ser fáciles para los hijos de Dios, pero con Dios todo es posible, amén. Si usted es obediente a toda la palabra, Dios es el que le va a abrir puertas y usted no va a tener que mejor dicho, estar desgañotándose por las cosas, sino que Dios es el que va a estar allí a favor suyo, amén. Y le va a direccionar hacia lo eterno. Si no sabemos cuándo ya perezca todo este mundo, si estamos a las puertas, Cristo viene pronto, amén. Usted no se va a llevar nada de este mundo si Cristo viene por usted. No empaque nada porque usted así, como salió del vientre de su madre, así va a ser arrebatado al reino de los cielos. Entonces, dele gloria a Dios. Si estás en una situación de enfermedad, darle gloria a Dios también por eso, porque este cuerpo se desgasta. Si en su voluntad y en su misericordia quiere sanarte, Él puede hacerlo también. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Alabarlo. Amén. Alabar a nuestro Dios. Así que consuélate en esta palabra, en que Dios no se va a quedar con esos asuntos así pendientes, sino que Dios traerá justicia sobre tu vida. Y Dios va a traer también esa respuesta a tus oraciones. Dios no tarda, Dios llega en el momento correcto. Todos lo sabemos, ¿sí? Que son más altos sus pensamientos que los nuestros. Usted no entiende a Dios, no espere entenderlo. Solamente obedézcale, que Dios sabe cómo hace sus cosas. Póngase en las manos del Señor usted. Estoy en tus manos, Dios, tú verás qué haces conmigo. Yo solamente voy a obedecerte y ya, voy a descansar en ti sobre este asunto. Porque cuando luchamos en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar. Pero si dejamos que Dios pelee por nosotros, vamos a ver su manifestación. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, como decía el profeta Nahum, que Él es lento para la ira, pero grande en poder, que no tendrá por inocente al culpable, pero que también, como es justo, es misericordioso con todos nosotros.